Primero agradecer a Mariana y al Archivo General de la Nación la oportunidad de estar aquí estas horas hablando del modelo y bueno, y respondiendo a cualquier pregunta que tengan ustedes. Y la verdad es que me encuentro muy feliz de ver tanta gente. Me estaba comentando Mariana más o menos cuál era el ámbito de la reunión, en qué estaban trabajando ustedes, la vinculación que tenían con el archivo. Y espero un poco que puedan ver también cómo se ha hecho un poco todo lo del modelo y que tengan también como recurso el acercarse al propio modelo de gestión de documentos, que yo creo que también sirve para acercarse a lo que es la capacitación sobre archivística. Ay, gracias. Bueno, un poco os voy a hablar de cómo fue la elaboración del propio modelo. Yo siempre digo que para nosotros, para los archiveros, el contexto es lo más importante. No es simplemente decir qué es lo que dicen los documentos. Lo más importante es saber por qué salen, cuál es el contexto, quién los creó, cuál es la función, todas estas cosas. Entonces voy a empezar un poco para contaros cómo surgió todo esto del modelo, que claramente no surgió de la nada, sino que surgió hacia aquí. Dentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la RTA, como veis, estos son todos los países que forman parte de la red. Aparte de, bueno, es una red que se inició siendo de América Latina, forman parte de la red todos aquellos países que tengan aprobadas legislación a nivel nacional sobre transparencia. Y también forma parte de la red España a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es nuestro órgano garante en cuestiones de transparencia en España. También la OEA, la Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial y el Programa de Cooperación Regional Eurosocial, que es el que he mencionado antes Mariana, que es un programa de la Unión Europea para la cohesión social en Latinoamérica. Bueno, vuelvo a ver. Dentro de la RTA, de la Red de Transparencia, toda la presentación se la voy a dejar a Mariana para que ustedes la puedan tener, ¿vale? Lo digo para que tengan acceso a todo lo que pongan en la presentación. Dentro de la Red de Transparencia se hicieron una serie de líneas de trabajo prioritarias. Se dijo qué es en lo que tenemos que empezar a trabajar dentro de los órganos garantes. Entonces se hicieron una serie, como veis aquí, de líneas de jurisprudencia que tenían que ver con cuestiones de transparencia, acceso a la información, cuestiones de capacitación, indicadores, para saber cuáles eran los indicadores que podían ver en un país, en una organización, a nivel municipal, etcétera, de cumplimiento de las leyes de transparencia, archivos, y ahora os explico un poco por qué, y transparencia activa y datos abiertos. Sí que es verdad que parece que todo sí que entra dentro del ámbito de la transparencia, pero los archivos fue algo que sí que surgió como una necesidad, y ahora vemos por qué. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta de que necesitaban una buena gestión de documentos, una buena gestión de los propios archivos y de la información que estaba en los archivos para poder dar soporte a todo lo que son. Se puede hablar mucho de datos abiertos, de transparencia, de reutilización de la información, de respuestas a solicitudes, que si no se tienen unos archivos bien organizados es imposible sacar esa información. ¿A qué me refiero? De repente, y eso es verdad, aquí en América Latina las leyes de transparencia son muy buenas. En general, la legislación sobre transparencia son de las mejores que hay en el mundo. La ley de transparencia mexicana o incluso El Salvador, Chile, etcétera, son leyes de transparencia muy buenas. La de aquí, la de Argentina también. Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez que pones determinada información en los portales de transparencia, que en prácticamente toda la legislación se dijo que era obligatorio tener una serie de información de manera que cualquier ciudadano tuviese acceso a esa información sobre las administraciones públicas en portales abiertos. Vale, una vez que rascas un poco y una vez que los ciudadanos se nos quita un poco el cotilleo de cuánto cobran nuestros ministros, no había tanta información de calidad. Incluso en muchas cosas, cuando empezaron a funcionar todas las que son las solicitudes de acceso a la información, sobre todo cuando la legislación lleva una cantidad de años importante, igual aquí aún no se han visto con una gran avalancha de solicitudes de acceso a la información por parte de los ciudadanos, pero en determinados países es algo que además los ciudadanos tienen metido muy dentro de que tienen el poder del empoderamiento de la propia ciudadanía y que pueden solicitar información, cual sea, a la propia administración pública, a todos los niveles. Pues que no podían dar respuestas.
porque había algunas que sí que tenían determinados datos, pero había otros datos que estaban gestionada esa información en expedientes administrativos, por ejemplo, finalizados o en activo, pero no había una buena gestión de documentos dentro de las organizaciones, una buena gestión de los propios archivos dentro de las organizaciones y no era tan fácil recuperar esa información. Entonces decidieron que querían hacer un modelo dentro de la gestión de la red de transparencia y acceso a la información pública para decir a las administraciones públicas cómo tenían que gestionar sus documentos administrativos. Entonces, como veis, es la gestión documental como herramienta. Siempre se habla de determinadas herramientas dentro de las administraciones públicas. Actualmente, por ejemplo, la herramienta por excelencia es todo lo que tiene que ver con las herramientas informáticas, ¿no? Cuando tú hablas de qué necesita una administración pública, muchas veces hablas de herramientas informáticas, etc. La gestión de documentos es también una herramienta, es un proceso transversal. No es algo que competa solo al Archivo General de la Nación como institución, es algo que se hace en todas las instituciones, en todas las administraciones públicas, pero no solo, y en todas las administraciones privadas. Un banco también gestiona sus propios documentos. Nosotros gestionamos nuestros propios documentos en casa. Mejor o peor. Normalmente en España hay un dicho que se dice en casa de herrero cuchillo de palo, entonces seguramente mi propia gestión de dónde están mis escrituras del piso, seguro que tendría que pensar dónde está. Bueno, la cuestión es que realmente es una herramienta transversal. Cualquier organización tiene que hacer una gestión de documentos, mejor o peor, pero tiene que hacer una gestión de documentos. Y se consiguió pensar en que eso es una herramienta que integra todos los procesos que se llevan a cabo en todas las áreas de una administración, de una organización. Vamos a hablar, aunque sirve para cualquier tipo de organizaciones, voy a tender a hablar a las administraciones públicas, ¿vale? A las que son organizaciones públicas. También, sin una buena gestión de documentos, es muy difícil la rendición de cuentas. Se nos puede llenar la boca, o a los gobiernos se le puede llenar la boca, en cuanto a rendición de cuentas, en cuanto a eficacia y eficiencia de los propios procesos administrativos, pero es muy difícil llevar a todo eso si no se hace una buena gestión de los documentos y de la información que se está gestionando o que ya se ha finalizado, que se conserva dentro de las administraciones. Y también, claro, es una herramienta tanto de la transparencia como para garantizar el derecho de acceso. Ay, se me van las líneas de abajo, pero bueno, simplemente es como que todas las iniciativas de transparencia, lo que hablaba antes, y de acceso a la información pública dependen en gran medida de la calidad, la fiabilidad y la accesibilidad de los datos, que en muchos casos que están en los propios documentos, en la gestión de los documentos de las administraciones. Porque, y eso todos ustedes que sí que están trabajando dentro de la administración pública y que están trabajando en cuestiones relativas con archivos, sí que lo saben, pero ¿cuáles son los beneficios de una adecuada gestión de documentos para una administración, para cualquier administración pública? Claramente, una mayor calidad de la gestión. Sostenibilidad y continuidad del negocio. ¿A qué me refiero? Ahora mismo a nivel internacional incluso se está metiendo muchísima información, normas ISO, por ejemplo, etcétera, que tienen que ver con gestión de riesgos relacionada con la gestión de documentos. ¿Por qué, no sé, Torres Gemelas, se hunden las Torres Gemelas? ¿Qué empresas que tenían la sede en las Torres Gemelas siguieron trabajando al día siguiente? Aquellas cuyos datos, cuya gestión de la información normalmente estaba centralizada de determinada manera que podían recuperar. Cuando nosotros como archiveros, y muchas veces que tenemos además un matiz histórico, que no pasa nada, está fenomenal, porque nos permite conocer muchas cosas de nuestro contexto anterior, cuando hablamos en documentos esenciales, yo soy de un archivo de un municipio, ¿qué considero como documento esencial? Pues igual las actas de gobierno de cada pleno que hay del municipio, porque me va a permitir saber toda esa información. Pero luego también tienes que hablar en la continuidad del negocio. Igual necesito más saber a quién debo dinero o quién me lo debe a mí, o dónde está la información sobre catástrofes, o sobre... Hay determinada documentación que puede ser de conservación permanente o no, pero que necesitas saber para continuar el negocio, en este caso dentro de las administraciones. Lo mismo pasa con nuestra casa. Cuando esto de se incendia tu casa, ¿qué te vas a llevar debajo del brazo? Aparte de los niños, el gato y el perro.
pues igual dices, bueno, por las escrituras, bueno, si luego puedo ir al notario, pues igual las fotos que no tengo rescatadas en otro sitio. Lo que quiero decir es que hay que tener también muy claro que qué se necesita para continuar un negocio, la sostenibilidad, y todo eso tiene que estar basado en la gestión de documentos. Una mayor capacidad en el cumplimiento con la legalidad, y eso también tiene mucho que ver con todo lo que tiene, con lo que es la gestión de documentos para hacer posible a una administración tomar decisiones. Estábamos ahora mismo comentando cómo a veces cambian las cosas de una legislatura a otra. Llega un nuevo gobierno. Si un nuevo gobierno llega y empieza a trabajar, es porque hay constancia documental de qué se estaba haciendo previamente. Si no, en muchos casos no va a poder saber qué medidas se estaban tomando en un municipio sobre, yo qué sé, gestión de los residuos. Van a tener que seguir utilizando, no se puede empezar de cero, tienen que empezar a ver la documentación que se conserva en la propia organización. Gestión de recursos, de costes, de servicios, sigue siendo conocimiento, información de la documentación, excelente posición ante cualquier tipo de auditorías, en el sentido de que viene una auditoría para ver qué información tienes en tu organización. Si no está bien gestionada toda esa información, no vas a poder hacer una rendición de cuentas. Capacidad en toma de decisiones, por lo mismo, una mejora en el uso de infraestructuras tecnológicas, para recuperar la información, si está clasificada es mucho más fácil, reducción de información duplicada, solapada, etc. Todo esto son beneficios de una adecuada gestión de documentos para las administraciones públicas. Y para los ciudadanos, ¿por qué? También, satisfacción en el desarrollo de los derechos de acceso a la información y a la cultura. Puedes hacer una maravillosa ley de transparencia, como estamos hablando, y de acceso a la información pública, que en cuanto empiecen a solicitar información los ciudadanos y se le diga que no se tiene esa información, dan la misma sensación de opacidad de antes de tener cualquier derecho de acceso a la información pública. Seguridad jurídica de los ciudadanos, todo aquello que estamos hablando de documentación de archivo. Documentación de archivo es aquella que es, cualquier tipo de información es fiable, es auténtica, puedes dar fe de lo que dice esa documentación, con lo cual si te van a dar una solicitud de acceso y te van a responder con una serie de documentos que tengan en las administraciones, tú vas a tener una seguridad jurídica de que eso que se dice es cierto. Armonía con protección de datos y seguridad nacional. Ya sabemos, y todos lo sabemos, que hay determinadas información que no se puede prestar libremente a los ciudadanos o a otras administraciones, que están todo lo relativo con protección de datos, por ejemplo, o con seguridad nacional. Bueno, muchos otros más casos en cuestiones medioambientales, etc. Pero claro, que sea todo, si un ciudadano no puede tener acceso a determinada información, siempre se tiene que decir por qué y qué plazo tiene para luego tener ese acceso, porque si no vuelve a pasar lo mismo, te da la sensación que sigues teniendo una indefensión con respecto a lo que se hace dentro de la administración. Que se obtienen respuestas a las peticiones de información en plazo. Si tú tienes un archivo organizado, está claro que las respuestas a la información lo vas a recibir prácticamente al instante. Y confianza en la fiabilidad de los datos públicos. Y esto de la confianza, cuando empezamos con todo esto, que ahora empezaré a hablar de eso, en el 2014, yo creo que no repetía tanto la palabra confianza como con el resto de los años. Y es porque realmente una buena gestión de documentos nos va a dar una confianza a nosotros como trabajadores de servicio público, de que esa información que tienes es veraz, y también a los ciudadanos de que estás ofreciendo información veraz. Y luego también, viendo, y luego lo veremos en los proyectos piloto, muchas veces el problema que tenía la propia administración con los archivos era que no les daba confianza. No hablo del Archivo General de la Nación, sino hablo de los archivos de municipalidades, otros archivos, etcétera. No les daba confianza en algunos casos, en el sentido de, yo igual ahora mismo se los paso a los de los archivos y luego no me van a hacer una respuesta en tiempo o al día siguiente o no sé qué. O a saber lo que van a hacer con esa documentación, con lo bien que la tengo yo, si total la documentación es mía, todo esto que es patrimonial y parece que es tuyo. No, realmente tenemos que dar confianza en que estamos dando un servicio de calidad, un buen servicio de calidad de los datos. Entonces, cuando se empezó en la red de transparencia, ya hemos hablado un poco de que realmente se pensaba que la gestión de documentos tenía que ver con todo lo que no se podía implementar cualquier ley de transparencia y de acceso a la información pública si no tienes una adecuada gestión de documentos.
y a la vez los documentos también protegen todo lo que siempre decimos, los derechos y deberes de los ciudadanos y de la propia administración, y que es un proceso transversal, como he dicho antes, en todas las organizaciones. También es verdad que cuando se empezó con el modelo se pensaba que teníamos que también hacerlo desde la multidisciplinariedad, y luego hablaré a lo largo del tiempo que el modelo no está solo pensado para los que gestionamos documentos en las organizaciones, sino también está pensado de una manera mucho más amplia e incluso mucho más ancha, quiero decir, no solo para nosotros como profesionales. Y luego que también, claro, tenemos que los documentos de conservación permanente lo que van a documentar es la historia de nuestras naciones, que también es importante que conservemos lo que tenemos que conservar. Estas son todas las instituciones que formaron parte del proyecto. El proyecto, y luego lo hablaré, empezó en el 2014. Lo que yo hablaba de la red de transparencia que dijo, bueno, tenemos que meternos en esto de gestión de documentos y archivo. Entonces fue en el 2014 cuando hubo una primera reunión, se pensó en una serie de expertos en cuestiones de gestión documental y se nos invitó a una primera reunión. ¿Qué es lo que hicimos en esa primera reunión? Lo primero, decir que estaba fenomenal que fuesen todos los órganos garantes de transparencia y acceso a la información pública que formaban parte de la red, yo que sé, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de México o de Guatemala o de El Salvador, etcétera, tal, pero que tenían que ir de la mano de su archivo general de la nación, del último responsable garante de lo que tiene que ser la gestión de documentos y archivos de la administración. Y entonces se hubo unas primeras reuniones en que venían de la mano tanto los órganos garantes de transparencia como los archivos generales de la nación. ¿Qué es lo que pasaba en muchos países? Y no voy a personalizar en cuáles, que claramente los órganos garantes de transparencia tenían mucho más peso político dentro de las administraciones que los archivos. Y entonces era una oportunidad también por parte de los archivos de tener un lugar dentro de la política de alto nivel dentro de los países. La finalidad del modelo, como hemos dicho, es servir de herramienta, no es tener una serie de documentos que puedas meter en un cajón, no, es para que sirva de algo, que sirva de herramienta, que normalices procesos de gestión de documentos y archivos. La herramienta, el modelo, luego lo veremos, está pensado por procesos, por grandes temas, y que incorpore buenas prácticas, normas estándares. Tenéis que pensar que el modelo tiene que ser válido para muchos países de toda la región. Y sobre todo crear valor público. ¿Cómo se entiende el valor público? Por todo lo que contribuye a la eficiencia de todos los procesos de gestión documental. Garantizas una entrega oportuna y fiable de la información y sigues teniendo que sin un modelo de este tipo no podías garantizar el cumplimiento de las leyes de transparencia. La verdad es que cuando nos dijeron de hacer un modelo de gestión de documentos, lo primero que dices, bueno, pues voy a ver qué se ha hecho por ahí por el mundo. Googleo un poco y veo que si pones modelo de gestión de documentos, ¿qué aparece? Bueno, pues prácticamente todos los modelos que si googleáis un poco que hay de gestión de documentos suelen ser unos documentos como de directrices, de grandes directrices, o sea, tipo norma ISO 15489 o 30300 más, que son documentos como de 20 páginas, 25 páginas, donde te dan una serie de grandes ideas de cómo tienes que gestionar tus documentos, que están muy bien y que funcionan, pero nosotros pensamos que teníamos que hacer otra cosa. Y bueno, nos pasamos un poco igual. ¿Qué es lo que hicimos? Pues pensar que queríamos un modelo para todo tipo de documentos, es decir, me da igual que sean documentos que se estén gestionando en papel, me da igual que sean documentos que se estén gestionando en electrónico, que sirva para todo tipo de documentos y durante toda la vida del documento. No es un documento que te hable del propio diseño de procedimientos de gestión de documentos, sino que también queríamos integrar todos los procesos que tenían que ver con el archivo de expedientes finalizados, de expedientes incluso históricos, y que sirva para cualquier tipo de organización, es decir, que sirva tanto para un archivo de un ministerio como para una municipalidad o para una organización incluso privada. Otro de los problemas o de los hándicaps que teníamos era que tenía que
tener respeto a toda la diversidad de políticas archivísticas. No estamos hablando de un modelo para un país, no estamos hablando de un modelo para una región dentro de un país, sino un modelo transnacional. Al ser un modelo transnacional, lo que era que siempre tenías que contar con todas las políticas archivísticas de todos los países de la red, y también para todos los ordenamientos jurídicos nacionales. Por eso hablo, y ahí decía todo lo de que era un compendio también de buenas prácticas, de cómo teníamos que hacer, pero un poco más amplia. ¿Por qué? Porque queríamos que fuese también una visión integral, que hablase todo lo que es gestión de documentos para facilitar la conservación y disponibilidad de los propios documentos, pero también para que puedas aplicar cualquier tipo de decisión en toda la época de vida de un documento, desde que se genera, incluso desde el propio diseño, hasta que sea considerado que se tiene que conservar a largo plazo o que se tiene que eliminar en un determinado momento. ¿Cuáles son las principales características del modelo? Lo primero, os comentaba, que está basado en normas y buenas prácticas internacionales, que se tuvieron en cuenta las necesidades generales de las instituciones a las que estaban dirigidas. Ahora os digo un poco cuál fue ese primer momento en que se estuvo gestionando el modelo, que es abierto y en continua mejora, porque sí que está pensado en que según cómo se vaya implementando el modelo, se va a ir actualizando el mismo. Luego os hablo de qué es eso de implementación modular, gradual y flexible, que son como las tres patas más importantes del modelo, y que está más orientado a la autoevaluación que a la certificación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las normas ISO, hablaba antes de la 30300, está pensado para certificarse, para que haya alguien externo que te diga que cumples con lo que diga esa norma. Nosotros lo que queríamos hacer con este modelo es que tú como organización te autoevaluases, dijeses en qué punto estoy y cuáles eran los posibles movimientos de mejora, para que mejorases en cada uno de los procesos archivísticos, y así está pensado. Cuando empezamos con el modelo, también lo primero es, si os habéis acercado al modelo, si habéis leído documentos del modelo, etcétera, pensad, o sea, lo primero que tengo que decir es perdón porque se hizo en 4 meses. En 4 meses, lo que quiero decir es que en muy poco tiempo se hizo un modelo muy extenso. Son prácticamente, creo que son más de 1000 páginas, que no están pensadas para leerse desde la 1 hasta la 1000, Ahora hablamos de eso. Entonces se hizo un modelo muy extenso en un corto lapso de tiempo. Durante esos 4 meses, aparte de la elaboración del modelo, claro, esto no es sentarte a escribir, sino tiene que cumplir con todo lo que estábamos hablando antes. Entonces, empezamos con una identificación de modelos internacionales de buenas prácticas, a todo, desde los que pueden ser un poco como el modelo a seguir, que puede ser Australia, Estados Unidos, Inglaterra, por meterte también con determinadas características o movimientos archivísticos, luego con otros países de la Unión Europea y con todos los países de la región. Y luego, y ahora hablaré, recopilamos información mediante cuestionarios. ¿Qué es lo que se hizo? Lo primero que se montó fue una serie de encuestas, 4 tipos de encuestas distintas. Una para los órganos rectores de archivos, que se enviaron a todos los archivos generales de los países. Otro para técnicos de gestión de documentos y archivos de distintas organizaciones, era para que desde el propio país se enviase a distintas organizaciones. También teníamos otra para directivas y alta dirección de la organización, porque muchas veces estamos, y luego lo vamos a hablar, de la importancia que tiene que la alta dirección esté comprometida con que haya una buena gestión de documentos. Nosotros podemos hacer muchas cosas, tener muchísima voluntad, y claramente sin nosotros no se puede hacer, pero si hay un refuerzo en la alta dirección todo va a ser mucho más fácil, y hay muchas cosas que no van a poder salir si no hay un apoyo de la alta dirección. Entonces envió también un cuestionario para ellos, y también para todas las instituciones garantes de acceso de los países. Y luego en esos 4 meses tuvimos una serie de talleres. Esto, por ejemplo, solo era una cuestión significativa, ¿no? Es un ejemplo. De las encuestas que os he dicho, de 4 tipos de encuestas que se enviaron a los 11 países entonces que estaban involucrados, aquí en Argentina, como aún no había una ley general de transparencia, se podían meter los órganos de transparencia regionales, y trabajó con nosotros Santa Fe, únicamente la provincia de Santa Fe, que sí que estuvo respondiendo también a las encuestas.
Bueno, se recibieron unas 540 encuestas de todos los países que estaban implicados. Entonces, este simplemente está disponible también toda la información online. Pero un poco para que veáis, una de las preguntas que se hacía en las encuestas, directamente para los responsables de archivo y de gestión de documentos, era cómo puntuarían una serie de herramientas de gestión de documentos. Cómo puntúas tu registro de entrada o tus transferencias, tu cuadro de clasificación, tu gestión de riesgos, toda una serie de herramientas que son propias de archivo. De las 440 encuestas que se recibieron de archiveros, 11 países distintos, y los valles y los picos están en los mismos sitios. Lo que quiero decir es que eso también nos dio fuerza a nosotros como modelo de ver que las necesidades eran comunes en la región. O sea, a todos nos pasaba lo mismo y teníamos normalmente los mismos problemas. Y entonces era más fácil también el unificar y el dar una serie de instrucciones que puedan servir para todos, porque realmente tenemos las mismas deficiencias y los mismos puntos fuertes en determinadas herramientas. Y eso sí que mediante las encuestas fue fácil ver todo esto. Y luego no solo eso, que también añadido a las encuestas tuvimos una serie de reuniones con gente de archivo o con los institutos de acceso a la información. Hubo reuniones en Bogotá, en México, en Perú, en Ecuador, en Chile. En esos 4 meses que os decía, hicimos todo eso y aparte la elaboración del modelo. Por eso decía lo de que igual... ¿Qué es lo que se consiguió al final de estos 4 meses? Hubo una reunión de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública en noviembre del 2014, en el que se hizo la Declaración de Brasilia, que para nosotros fue muy importante porque fue la primera vez que los órganos garantes de transparencia hacían una declaración en el que todo esto que señalo, derecho a la información, derechos y deberes políticos y civiles, políticas de transparencia y derechos humanos, se relacionaba con una buena gestión de documentos. No puede haber todo esto sin una buena gestión de documentos y de archivos. Y eso lo decían no los archiveros, sino los órganos garantes de transparencia. Y se pactaron una serie de acuerdos. Uno de ellos era que era una finalidad principal de todos los documentos del modelo convertirse en soporte y apoyo, y todas las organizaciones y países miembros de la RTA iban a garantizar que eso fuese realidad. También reafirmar el compromiso de fortalecer el proyecto, es decir, todos los países iban a estar intentando contribuir a todas las comunidades de acceso a la información y archivos la difusión del proyecto. Generar mecanismos que permitan la implementación y sus herramientas, y en eso hemos estado los años siguientes, como ahora veremos. Y promover la coordinación de políticas sobre gestión documental, es decir, que no todo se quede en un documento, sino que eso también luego tenga una mejora en las políticas sobre gestión de documentos y archivos dentro de cada uno de los países. Os explico un poco cómo es el modelo, para aquellos que no lo conocéis, y así también vemos cuáles son los documentos de una manera así. No quería enrollarme mucho porque es mucha información técnica, pero para que os sirva de contexto. Bueno, como os decía antes, el modelo realmente son más de 1000 páginas. ¿Están pensadas para leer como un manual desde la página 1 a la 1000? No, eso es lo que voy a intentar que se vea ahora en estos días, en estos momentos. Hay un documento marco en el que se explica un poco cuál es la finalidad, cómo se ha hecho el modelo, todo esto que estoy explicando de cuál ha sido la metodología y qué es lo que se pretende con el modelo. Y luego hay una serie de guías de implementación que se dividieron en 2 tipos de guías de implementación. Una que era más de política, como de un marco más general, más alto, y otra de procesos y controles de gestión, o sea, más operativas, que igual estaban más destinados a todos los que teníamos que ver en todo lo que es la implementación de sistemas de gestión de documentos y de archivo dentro de las organizaciones. Debajo de cualquiera de las dos, tanto de las guías de implementación más políticas, más gerenciales o de las operacionales, hay una serie de directrices. Y luego se incluyeron 3 anexos. Como os comentaba antes, los destinatarios del modelo son de todos los niveles, es decir,
Una buena implementación del modelo va a contribuir a que tanto desde la alta dirección hasta los usuarios externos tengan una mejor gestión de documentos y archivos. Y se implica tanto a la alta dirección como a todos los cualquier destinatario que forma parte de todo lo que es gestión de documentos y archivos en todas las administraciones o organizaciones. Este es un poco lo que os comentaba en cuanto a las guías. No se ve aquí muy bien la diferencia de color, pero bueno, estas tres primeras son las que son más políticas y las otras son las